He ganado casi $200 en las recompensas que miras en pantalla. Te quiero mostrar exactamente cómo lo hice para que me puedas copiar. Y además te voy a regalar 3 estrategias adicionales por si no puedes hacerlo igual que yo, también puedas conseguir las recompensas. Para quien no sabe, Rollercoin es un simulador de minería, donde estas cajitas llamados mineros generan poder de minado, que nos hacen ganar criptomonedas las 24 horas del día sin la necesidad de estar conectados aquí. Si todavía no tienes una cuenta en Rollercoin, este puede ser un buen video para comenzar. Tienes el enlace directo al juego y más información aquí abajo en la descripción. Para conseguir estas recompensas debemos jugar a este mini evento llamado Arcade Manía. Quedan en este momento 4 días y 18 horas. Este evento tiene 25 niveles y en cada nivel vas desbloqueando una recompensa. Para ganar puntos en este evento hay 3 maneras. Una, haciendo compras directamente en la página de Rollercoin. 2, comprar mineros y piezas en el marketplace, que es lo más inteligente. Y 3, aumentando la dificultad de los minijuegos. Esta es la opción más económica e incluso gratis. Para este evento vamos a necesitar activar el multiplicador. Con el multiplicador activado, dependiendo de la estrategia que sigamos, vamos a ganar más o menos puntos. Necesito activar el multiplicador por 4. En el grupo de Telegram ya he compartido los números exactos sobre este mini evento. El enlace hacia este grupo donde solo hablamos de Rollercoin lo tienes en la descripción. Voy a activar el multiplicador invirtiendo casi $24 y teniendo 88 RLT en mi cuenta. En función del multiplicador que vayas a activar, vas a necesitar más o menos dinero. Para este evento ya me he puesto de acuerdo con mi compañero. Básicamente vamos a intercambiar estas cajitas llamadas mine aquí en el marketplace para conseguir puntos. Para ello me voy en la parte superior izquierda en la billetera y del lado derecho escribo que voy a comprar 31 monedas RLT, 30 para activar el multiplicador y una adicional por si necesito extender el multiplicador 60 minutos más. En la parte inferior seleccionamos las monedas y en este momento todos los depósitos en cualquier moneda tienen un 25% de descuento. Este sería el precio normal que debería pagar, pero este será el precio que voy a pagar con el descuento. Marco esta casilla de aquí y le doy al botón. Automáticamente se genera esta dirección que voy a copiar. Aquí es donde voy a hacer el depósito de esta cantidad de monedas. Voy a la billetera donde tenga el dinero. En este caso lo tengo directamente en el exchange favorito de la comunidad y proceso el retiro. Cierro aquí y ahora simplemente debo esperar a que mis monedas lleguen. Actualizo la página y ya aparecen las monedas. Aviso a mi compañero para que active el multiplicador por 4 y yo procedo a hacer lo mismo. Nuevamente del lado derecho marco 30 monedas que voy a comprar y en la parte inferior selecciono con qué moneda voy a pagar. Marco esta casilla y le doy al botón. Listo. Del lado izquierdo directamente me hace saber el anuncio que el multiplicador se me ha activado por 4 y tengo 59 minutos a partir de ahora para ejecutar la estrategia. Para comenzar voy a ser yo quien venda el minero, así que puedo seleccionar cualquiera de los que tenga, siempre y cuando el valor de los RL3 de mi compañero permita comprar ese minero. No puedo poner a la venta un minero de 100 RLT si mi compañero no tiene esa cantidad, así que nos hemos ajustado a 30, así que con este es más que suficiente. Lo muevo a mi inventario y en la parte superior me voy al marketplace. Este es el minero y estos son sus precios. Del lado izquierdo voy a ponerlo a la venta seleccionándolo aquí y para poder hacer este intercambio mi minero debe estar de primero en la lista. Esto se consigue colocando el precio inferior al que aparece aquí, recordando que el marketplace cobra un 5% de comisión. Queda más o menos así y lo pongo a la venta y se publica. Aparece aquí y ya ha desaparecido, quiere decir que mi compañero lo ha comprado. Ahora me voy a la compra y espero a que lo publique para comprarlo. El precio que se acaba de actualizar es este, así que lo compro y automáticamente se me van sumando los puntos del mini evento. Así vamos haciendo las veces que sean necesarias hasta completar el mini evento. Además puedes aprovechar de comenzar esta estrategia media hora antes de que se reinicien las misiones, ya que en las misiones del pase existe esta misión de gastar 15 RLT. Si comienzas 30 minutos antes de que se reinicien, ya habrás hecho esta misión y cuando se reinicien las misiones podrás
puedas volverla a hacer, llevándote 50 puntos de experiencia para el evento de temporada. Si se te va el tiempo y necesitas extender el multiplicador, nuevamente vas a la billetera, marcas que vas a comprar un RLT y selecciona la moneda con la que vayas a comprar. Marcas aquí, le das en el botón y cuando veas en el mini evento el tiempo se te ha reiniciado. Claramente esto lo debes hacer antes de que el temporizador llegue a 0. Y hemos terminado el evento. Si hasta aquí el video te ha gustado, por favor regálame un me gusta. Antes de mostrarte las dos estrategias adicionales, quiero enseñarte algo que no lo recomiendo, pero te puede servir por si tu compañero se desconecta por alguna razón. Y es que en la tienda podemos venir hasta este apartado y aquí vamos a encontrar cajas de la suerte, donde si la abrimos, dentro de ellas podemos encontrar premios en RLT. Con el multiplicador activado podríamos comprar cajas de 5 RLT. Como te repito, no es algo que yo recomiende porque no es muy medible lo que necesitemos gastar aquí, pero a modo de urgencia puede servir. Pasando a la siguiente estrategia, es más económica. Vamos a esperar hasta el último día del mini evento para activar el multiplicador. Mientras vamos a ir aumentando la dificultad de los minijuegos, ya que cada vez que aumentamos la dificultad recibimos 1000 puntos. De esta manera vas a pagar menos en comisión. Y por último, la estrategia más económica consiste en jugar a todos los minijuegos posibles. No vas a gastar nada de dinero, pero vas a invertir bastante tiempo para aumentar la dificultad todos los días de cada juego y vas a recibir las recompensas de forma gratuita, pero no vas a terminar el mini evento lamentablemente. Lo malo de no terminar este mini evento de forma rápida como lo he hecho yo es que las recompensas van bajando de precio en el marketplace. Por ejemplo, este minero, que es el del último nivel, suele costar en promedio entre 130 y 104 RLT y en este momento por el mini evento las personas lo ponen en 82. ¿Cuál de las tres estrategias piensas que es más efectiva? Escríbemelo en los comentarios. En lo personal pienso que la que yo he aplicado, siempre y cuando tengamos dinero para invertir, pero recordemos que lo que invertimos en Rollercoin tarda un cierto tiempo para recuperarlo en función del poder que generan nuestros mineros. Además, quiero aclarar que ninguna de estas 4 estrategias es motivo de baneo en Rollercoin, tampoco es una trampa o es abusar del juego. Debemos entender que lo que busca Rollercoin a través de estos mini eventos es que más personas entren y que cuando entran inviertan directamente, aunque sea poco. Pero si realmente le quieres sacar el máximo provecho a tu cuenta en Rollercoin, entonces debes mirar este video que tienes en pantalla. Haz un clic para mirar la información.